Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy es la última clase formal que tenemos, ya que el viernes que viene no vamos a hacer una reunioncita y no va a haber clase. De cualquier manera, yo les voy a tener una sorpresa para el sábado como último cierre de ciclo. Mañana tenemos el asado de fin de año con una concurrencia de épocas post pandemia, 34. Eso no lo habíamos logrado en muchos años. Bueno, o sea que estamos volviendo a las épocas anteriores. Cambiamos de lugar también, vamos a ver cómo nos va. Bueno, esta última clase tiene que ver con las letras, el comentario de las letras de dos tangos importantes, dos tangos clásicos. Grisel, por un lado, y El cantor de Buenos Aires. Son dos temas totalmente diferentes uno del otro, pero que tienen una historia muy particular. Sobre todo Grisel, porque los protagonistas son los propios actores de la letra. O sea, José María Contursi es el protagonista de este tango, y Grisel, que existió, Grisel Vigaró se llamaba, también es una persona que lo sobrevivió a Contursi. Y finalmente la música, perdón, es de Marianito Mores. Bueno, pero vamos a la historia de este tango. Grisel, que es la protagonista, nació en Buenos Aires y pasó toda su adolescencia, 15, 16 años, en Buenos Aires, con su familia. La cuestión es que la madre de Grisel se enfermó. Estamos hablando de los años 1920, que fue que nació Grisel. Ubíquense más o menos la época. La madre de Grisel, decíamos, se enfermó de los pulmones, y como todo en aquella época era muy común, tanto en el Uruguay como en la Argentina, cuando las enfermedades venían, esas enfermedades graves, y sobre todo de los pulmones, ¿a dónde la mandaban? A Córdoba, a las sierras de Córdoba. O sea, sí, o sea, era como la salida médica que había para esa época. O sea, más que tratamientos, más que medicamentos, más que nada, los mandaban a la sierra de Córdoba a respirar ese aire totalmente purificado. Bueno, la cuestión es que se fueron para Córdoba, pero no fueron a la capital o a un lugar poblado, sino que fueron a un pueblito que se llama todavía, porque existe, Capilla del Monte, pero era un pueblito de pocos habitantes, y aparte con actividades prácticamente nulas. O sea que la vida de un adolescente acostumbrada a Buenos Aires, acostumbrada al ruido, acostumbrada a un movimiento diferente, se ve encerrada en un ambiente totalmente diferente a lo que había vivido. Entonces, aparte le ayudaba a su padre. El padre tenía una estación de servicio, lo ayudaba en la estación de servicio, pero era una vida aburrida, que la tuvo mal, la tenía mal porque ella conocía otra cosa. Pero las cosas de la vida, las vueltas de la vida, hacen que unas amigas de Buenos Aires, pero no cualquier amiga, sino que las hermanas Omar, Nelly y Gori Omar. Nelly Omar, los que la conocen saben que es una cancionista de tangos y folclore, pero que vivió hasta hace poco tiempo, vivió 100 años, pero muy famosa en su época, estaba entre las mejores. O sea que no era cualquier artista, sino que era una de las más conocidas. La cuestión es que la llaman
para que las visite en Buenos Aires. Bueno, para Grisel fue como que la llamaran al paraíso. La cuestión es que la madre la acompañó y se fueron para Buenos Aires. Y así conocieron, las hermanas Omar las hicieron recorrer todos los lugares de moda de la época, todas las cosas que ella no conocía o que había conocido en otra época. La cuestión es que anduvo por todos lados. Incluso la llevaron a la radio donde actuaba Nelly Omar, la radio Stentor, en aquella época. La llevaron a la radio y en la radio conoció al locutor, que era nada más ni nada menos que Contursi, José María Contursi, un individuo muy pintún, engominado, bueno, que aparte mujeriego como el solo. Enseguida que la vio, quedó impactado con Grisel. Pero ahí quedó la cosa porque Grisel volvió a Córdoba y volvió a sus tareas rutinarias de todos los días. Pero las cosas no terminan ahí. Resulta que en su momento este hombre, Contursi, que era muy de las fiestas, muy de las salidas, muy de la farra, se enferma. Se enferma de una enfermedad importante, de los pulmones no, pero de los intestinos. Perdón. Y como siempre, ¿qué le dicen los médicos? A Córdoba. O sea, la salida era muy simple, todo el mundo lo mandaban para Córdoba. Fueran los intestinos, fueran los pulmones, fuera lo que fuera, para Córdoba. Y ahí es donde vuelven a aparecer las hermanas Omar, que le comentan a Contursi: ¿te acordás de aquella muchacha? Bueno, ella vive en Córdoba, vive en tal lugar, ta. Y Contursi, ni lento ni perezoso, se fue a tratar la enfermedad, pero fue solo. No llevó a su esposa porque estaba casado con una hija. Y ni lento ni perezoso él empezó fue para Córdoba, pero fue a Capilla del Monte, Derecho Viejo, y ahí empezó su romance con Grisel. Un romance que tuvo idas y vueltas, porque él volvía a Buenos Aires, la volvía a visitar, pero hasta que un momento Grisel dijo: bueno, no va más, decidite. O dejás a tu esposa o lo de siempre, ¿no? O terminamos. Y bueno, y Contursi decidió seguir con la esposa. Y ahí quedó la cosa. Pero igual se siguieron carteando. O sea que siguieron con las cartas. Este hombre parece que cada vez más entusiasmado. O sea que al contrario y una de las cartas que le mandó justamente es la letra de Grisel, que no solamente va a recibir la Grisel, sino que se va a enterar todo el pueblo, porque en un pueblo chico, aparte lo conocían a este hombre porque lo habían visto muchas veces, cuando escuchan la letra de Grisel, es el comentario público. El tango de Grisel, la letra de Grisel, toda la historia que tiene el tango de Grisel. Yo la letra, el tango en sí es muy lindo, es muy lindo. Yo simplemente le voy a decir una parte para que ustedes vean cómo viene la relación, esa relación que estaba distanciada, pero que de cualquier manera mantenía cierto romance, porque a pesar de que no se estaban viendo, se seguían carteando. La letra dice así: no debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré
y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. Y después sigue el estribillo. No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Bueno, después tiene otra parte. Pero ahí está lo básico del tango y lo básico del recuerdo que tenía de ella. Bueno, acá podíamos haber terminado porque aquí llegamos a la letra del tango. Pero ustedes querrán saber cómo terminó la historia. Bueno, la historia termina en que este hombre queda viudo. La mujer muere y queda viudo. Y cuando se entera Grisel que también se había casado, o sea que Grisel se había casado, pero también se había casado con uno de ahí del pueblo, totalmente distinto a Contursi, sin nada que ver. Bueno, la cuestión es que no duró ni un año. No sé si se había casado, se había juntado, no sé cómo fue la historia. La cuestión es que Grisel, cuando se entera de que Contursi quedó viudo, se larga para Buenos Aires. Ella misma va a Buenos Aires. Bueno, y ahí vuelven a la relación. Pero ya no es lo mismo, por supuesto, porque Contursi está muy enfermo. Siguió con la vida disipada que tenía y bueno, estaba muy enfermo. Pero llegaron a casarse, se casaron, a los 4 años falleció Contursi. Lo interesante de todo esto es que Grisel, y esto lo comentaron ayer en el taller, yo no sabía, yo no lo vi, que parece que a Grisel la llevaron en una oportunidad a Grandes Valores del Tango, el programa Soldán. Y bueno, la llevaron y no solamente la llevaron, sino que le cantaron el tango, y parece que la mujer se puso a llorar desconsoladamente. Bueno, esta es la historia de un tango de amor y pasión, pero lo interesante es que está contado por el propio protagonista. O sea, los propios protagonistas son los que participan de este tango. Bueno, y ahora vamos con el otro.